Hola, querido público. Hoy vamos a terminar este primer tema sobre el antiguo régimen hablando de España en el siglo XVIII y vamos a tratar sobre el comienzo de la dinastía borbónica en España, esa dinastía de la que procede el rey que reina en España hoy en día, Felipe VI. Y vamos a ver quiénes fueron los primeros reyes borbones en España. El siglo XVIII en España va a empezar con un conflicto bélico, con una guerra. ¿Por qué fue esta guerra? ¿Qué se debió? Pues se debió a un problema de sucesión, ya que Carlos II, que fue el último de los Austria, otra dinastía diferente a la borbónica, aunque emparentada con ella, murió sin descendencia. Estamos hablando de un rey que físicamente no era muy atractivo, pero ese no era el problema. El problema era que era estéril, no podía concebir un hijo. Carlos II tenía un problema muy grande de consanguinidad. No sé si sabéis qué es la consanguinidad. Es cuando se casan, por ejemplo, dos primos entre sí, o primo y tía, sobrino y tía, tío y sobrina, personas de la misma familia y con un grado de parentesco grande. Eso ya sabéis, si habéis estudiado un poquito de genética, que puede traer algunos problemas. A veces puede salir bien, pero otras veces puede salir catastrófico. Sobre todo, si esta consanguinidad se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos. Carlos II acumulaba un gran porcentaje de consanguinidad. Cuando él nació, el embajador francés en la corte de Madrid comunicaba a Luis XIV cómo era el recién nacido y dijo de él lo siguiente: el príncipe parece bastante débil, muestra signos de degeneración, tiene flema en las mejillas, la cabeza llena de costras y el cuello supura, asusta de feo. Asusta de feo, dijo del recién nacido el embajador francés en la corte de Madrid. Su padre, Felipe IV, de 44 años, era tío de su madre, Mariana, de 14. Pensad que en esta época los pintores tendían a idealizar a los monarcas, o sea que imaginar cómo era, porque lo que estamos viendo son retratos idealizados. Os voy a leer los fragmentos de un libro que se llama La familia del Prado, de Juan Eslava Galán, que va sobre los Austrias y los Borbones. Sobre Carlos II dice lo siguiente: si el aspecto exterior del neonato era lamentable, el interior no resultaba más esperanzador. En su persona concurrían las deficiencias nefríticas del padre, la hipocondría del abuelo, la gota del bisabuelo y la epilepsia del tatarabuelo. Además, en cuanto creció, dio consistentes pruebas de ser esquizofrénico paranoide, triste herencia de 5 de sus 8 bisabuelos, descendientes directos de Juana la Loca. Y sigo. El niño tardó 2 años en echar los dientes, solo se destetó de sus 14 nodrizas cuando cumplió los 4. Comenzó a caminar a los 6 y aprendió a leer y a escribir a duras penas ya adolescente. Cuando completó su crecimiento resultó en un joven canijo, de ojos saltones, carnes lechosas, con una nariz enorme que le caía sobre el labio flojo de una mandíbula fieramente prognática. Debido a la esterilidad del monarca, Carlos II muere sin descendencia. Surge entonces un conflicto en España entre si reinaba un rey francés, Felipe de Anjou, o si reinaba otro pretendiente al trono que era austriaco, que era el archiduque Carlos. Tanto uno como otro tenían razones que justificaban que podían ser los herederos porque tenían parentesco con la dinastía española, con los Austrias españoles. En su testamento, Carlos II había designado como sucesor al candidato Borbón, que fue proclamado rey en 1700 con el nombre de Felipe V. La guerra de sucesión, que dura desde 1701 a 1714, fue un conflicto que se dio en dos campos. Por una parte fue una guerra civil y por otra parte fue una guerra en Europa. En España había un conflicto entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Castilla defendía a Felipe de Anjou, al Borbón, como heredero, y Aragón defendía al reino Borbón, al archiduque Carlos, debido a que los Borbones eran de tradición centralista. Por eso Aragón defendió a la otra alternativa, al archiduque Carlos, porque no querían verse sometidos por Castilla. A este motivo tenemos que unir el mal recuerdo que tenían los catalanes de las tropas francesas por un levantamiento que tuvo lugar en 1640. Este enfrentamiento, que se dio en el contexto de la Guerra de los 30 años, derivó en una guerra civil que se desarrolló durante más de una década. Por si queréis saber más sobre la revuelta de 1640 en Cataluña, os dejo en la descripción de este vídeo un enlace. En el tablero internacional también hubo un conflicto por la sucesión. Y los bandos serían los siguientes: Castilla aliada con Francia, que apoya a Felipe de Anjou, contra algunas potencias europeas, Gran Bretaña, Holanda, Portugal y el Imperio Austriaco, que es de donde yo vengo. María Antonieta viene del Imperio Austriaco.
Las potencias europeas mencionadas defendían la candidatura de Carlos de Habsburgo, porque temían que al reinar la Casa de Borbón en Francia y en España al mismo tiempo, como Francia y España eran potencias importantes en Europa, se temía que estos dos reinos se uniesen y se hicieran muy fuertes en Europa. En 1707, las tropas de Felipe V derrotaron a las del archiduque Carlos en la batalla de Almansa y ocuparon el reino de Valencia. A partir de ese momento, el triunfo felipista fue un hecho, con excepción del territorio catalán y las Baleares. Llegó un momento en que las fuerzas de ambos candidatos estaban bastante equilibradas, hasta que en 1711 ocurrió un hecho que hizo cambiar el curso de los acontecimientos. El emperador de Austria, José I, moría y su heredero debía de ser el archiduque Carlos. Se iba a correr el peligro de que un Habsburgo, el archiduque Carlos, gobernara en dos tronos de dos reinos muy importantes, el Imperio Austriaco y España, por lo que los ingleses y los holandeses mostraron su interés en acabar la guerra y reconocer a Felipe V como monarca español. La guerra acabó en la Paz de Utrecht, que tuvo lugar entre 1713 y 1714. Hubo dos tratados de paz, el de Utrecht y el de Rastatt. Esta paz supone un conjunto de tratados en los que se reconocía a Felipe V como rey a cambio de la cesión por parte de España de territorio a Austria, Gran Bretaña y Saboya. En los tratados de Utrecht de 1713 se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Una muestra. Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, el tráfico de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. España, con Francia en declive, debe entregar al Imperio Austriaco las plazas fuertes que todavía tienen los Países Bajos, el Luxemburgo, el Milanesado, la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo a cambio de que las potencias europeas reconozcan definitivamente a Felipe V como rey de España. En el campo de batalla español, las tropas de Felipe V ejercieron una evidente superioridad, sobre todo desde el triunfo en la batalla de Almansa que ya hemos visto anteriormente. La resistencia de los reinos de la Corona de Aragón fue sofocada entre 1706 y 1710, y en 1713, cuando ya se firma el Tratado de Utrecht, únicamente resiste Barcelona, algunas otras ciudades de Cataluña y las Baleares. Las Cortes catalanas, reunidas en Barcelona, decidieron luchar frente a los ejércitos borbónicos que sitiaron durante meses la ciudad, es decir, cercaron la ciudad para que se rindiera. Finalmente, el 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe V tomaron Barcelona y en 1715 ocuparon Mallorca. Por eso, el 11 de septiembre se celebra en Cataluña la Diada Nacional de Cataluña, en conmemoración de la última defensa de Barcelona ante las tropas de Felipe de Borbón, que tuvo lugar, como habéis visto, este 11 de septiembre. Los decretos de nueva planta. Al llegar al trono los Borbones, a principios del siglo XVIII, estos impusieron el modelo de absolutismo implantado en Francia con Luis XIV, el Rey Sol, durante el siglo XVII. En esta fórmula política, el monarca absoluto constituía la encarnación misma del Estado. Una de las primeras medidas que Felipe V realizó se dirigió contra los territorios de la Corona de Aragón, que se le habían enfrentado en la Guerra de Sucesión. Así publicó los decretos de nueva planta, con los que quedaron abolidos todos los fueros y privilegios de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. También se suprimieron sus cortes. Desde entonces se regirían por las mismas leyes que Castilla. Debido a que el nuevo rey de España, Felipe V, era de la dinastía borbónica y por tanto era de origen francés, España y Francia firmaron una alianza internacional conocida como los Pactos de Familia, que orientaron la política social española a lo largo del siglo XVIII. Y ahora que estamos hablando de Felipe V, os voy a contar una anécdota. A Felipe V le encantaba la música. Hizo venir a España al castrado más afamado de toda la historia, a Carlo Brocchi, más conocido como Farinelli. Farinelli estuvo trabajando en España unos 25 años. Se marchó de España con el ascenso de Carlos III. Era miembro de una familia de la baja nobleza. Sus padres querían que se convirtiera en un músico afamado, ya que desde pequeño mostraba muy buenas cualidades para cantar. Tenía una voz de gran belleza. Tras Felipe V gobernó Fernando VI, que siguió un modelo absolutista. El sucesor de Fernando VI, Carlos III, fue nuestro rey déspota ilustrado, también conocido como el mejor alcalde de Madrid. Carlos III
sin renunciar a su poder y sin menoscabar los privilegios de la nobleza, escogió como consejeros a algunos ilustrados como Aranda, Floridablanca y Campomanes, y acometió una serie de reformas propias del despotismo ilustrado, del que hemos hablado en el anterior vídeo. Pero España estaba en relación con otros países europeos muy anclada todavía en el antiguo régimen. Era un país atrasado, había menos burgueses, era muy conservador como país y daba una enorme importancia a la Iglesia, todo lo cual dificultó la expansión de las ideas ilustradas y la consolidación del proceso reformista. Entre las reformas de Carlos III podemos mencionar las siguientes. Para dar más poder a la monarquía, impuso la autoridad real sobre la Iglesia. A esto se le llama política regalista. Y expulsó en 1766 a los jesuitas. La expulsión de los jesuitas tuvo lugar con motivo del motín de Esquilache. Si queréis saber sobre el motín de Esquilache, mirad en la descripción del vídeo que voy a poner un enlace. Potenció el desarrollo económico, fomentó la educación, impulsó la creación de sociedades económicas de amigos del país, recuperó Menorca, decretó honestos todos los oficios porque la nobleza española no quería trabajar para darle dignidad al trabajo y liberó el comercio colonial del monopolio que tenía el puerto de Cádiz. Además, Carlos III durante su reinado dio gran impulso a la arquitectura y a la escultura. Durante su reinado se levantaron, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, la Fuente de las Cibeles, el Museo del Prado y el Jardín Botánico. Por eso se le ha llamado el mejor alcalde de Madrid. A Carlos III le sucederá Carlos IV, que reinará entre 1788 y 1808. Aunque retomaremos su figura más adelante, citaremos que con este rey Carlos IV termina el siglo XVIII en España. Este coincide con la Revolución Francesa y durante su reinado, por tanto, se frenaron las reformas ilustradas acometidas durante el reinado de su padre, Carlos III, ya que se identificaba la ilustración con la Revolución. Además, por este mismo hecho, acentuó la censura para que las ideas revolucionarias francesas no entraran en España. Está claro que Carlos IV no quería ver su cuello cortado en la guillotina como el de Luis XVI y el de María Antonieta, es decir, el mío. ¡Shh! No vayáis a decir nada. Me voy a meter en el Palacio Real de Madrid a ver cómo vive esta gente, ¿vale? Mira, yo me pongo el antifaz. ¿Ves? No me reconoce nadie. Vamos para allá, venid. A ver. ¡Uy, qué bonito! ¡Madre mía, qué lámparas! ¡Qué bien viven! ¡Uy, qué bien viven! Pero bueno, esto me lo voy a copiatear yo. ¡Uf! ¡Qué decoración más bonita! Esto me lo voy a copiatear yo, ¿eh? Yo tomo nota. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente tema. ¡Uy, el siguiente tema! ¿Se masca la tragedia?